Y seguimos con información y con, de hecho, un contacto. La senadora socialista Isabel Allende ha decidido responderle al ex subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, quien, como sabemos, cuestionó la relevancia del Partido Socialista y acusó que no se apoyó lo suficiente a la expresidenta Michelle Bachelet. Sobre este tema, las elecciones del partido y la frustrada nominación de Dora Luzic, es que tenemos entonces el contacto con la senadora Isabel Allende. Senadora, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora. Y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantada. Parto preguntándole, usted habla de un comportamiento fraternal socialista. ¿Se puede mantener este comportamiento cuando es de conocimiento que dentro de todo está fraccionada y fraccionada de una manera diferente, si uno podría decirlo, con lotes distintos el partido? No, no son cosas diferentes. Una cosa es que existan sectores, tendencias o lotes, y que dentro de esos lotes algunos se van, otros llegan o se cruzan, y otra cosa es mantener un ambiente fraternal. Yo sé que es difícil en un periodo preeleccionario, llamémoslo así, pero claramente es lo que hay que hacer, y por lo menos eso es lo que ha dicho y cumplido la lista que yo apoyo y que acompaño con mucho orgullo, la lista de Álvaro Elizalde. Senadora, tal como dijo el ex subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, a ver, ¿es irrelevante hoy día el Partido Socialista o faltó apoyo a la expresidenta Bachelet cuando estuvo en su segundo mandato en La Moneda? Ninguna de las dos cosas son reales. Un partido que tiene 19 diputados, 7 senadores, después de la gran derrota electoral que tuvimos, fue el partido que salió mejor parado en la oposición y el partido más importante en ese sentido en la Cámara, dentro de lo que habíamos sido la nueva mayoría. Y evidentemente que no corresponde a esa realidad. Y lo segundo, como yo lo expresé, perdóneme, pero yo era la presidenta del Partido Socialista, y si algo que tengo claro fue el acompañamiento permanente, leal y completo que hicimos a la presidenta Bachelet. ¿A qué responde quizás las aseveraciones de Mahmoud Alewi? Bueno, yo también lo señalé por ahí, a él le encanta decir algunas frases que son bastante controversiales, provocadoras, pero no obedecen absoluto la realidad, y más bien yo creo que una descalificación innecesaria, inútil, y un agravio a los militantes. Porque este es el partido que ha recibido el mayor número de militantes de todos los partidos en el último año, según la estadística que salió días atrás en un medio. Es el partido que ha tenido el ranking número 1 en transparencia. Por lo tanto, y es el partido incluso donde hasta la nota que salía en relación a la situación de la jueza Dobrich, que salía la decisión importante que correspondía al Partido Socialista, aunque nosotros no buscamos esa situación, pero hasta así fue y así lo remarcaron los medios. Por lo tanto, no hay por dónde. Yo creo que es gratuito decirles a los militantes que este es un partido irrelevante que va en camino en la insignificancia. Es un partido que se supo parar después de nuestra derrota, que ha tratado de articular todos los diálogos mejores y posibles desde el Frente Amplio a la Democracia Cristiana, que va a estar siempre en esa disposición y claramente tiene un peso en la opinión pública. Senadora, el ex subsecretario habla de que no se necesita un mesías, que ahora lo que se busca es gente con vocación de trabajo. Si no es eso lo que hay dentro de un partido, ¿qué es lo que hay entonces? Sí, yo no entiendo bien lo que quiere decir, pero yo creo que no vale la pena ni seguir realmente dándole más importancia, porque yo creo que son solamente las características, cuñas y frases que trata de buscar, supongo, para tener un poquito más no sé, de presencia en una elección interna, porque había estado bastante ausente. Pero la verdad es que quienes estamos en el Partido Socialista nos sentimos orgullosos de su historia, de sus 80 y tantos años, que ha dado 3 presidentes de Chile. Durante muchos años hemos militado, hemos volcado nuestro trabajo y hemos recibido muchísimas también oportunidades que me ha dado por lo personal el Partido Socialista. He sido presidenta de la Cámara, la segunda mujer, la única presidenta del Senado y la única mujer incluso presidenta del partido por una elección que fue muy importante y primera en la historia que sea eso. Hoy día el partido se declara feminista, lo cual me produce un tremendo orgullo en su estatuto. Pero en su momento ganar una elección no fue algo menor, y todo eso ha sido también porque se han abierto las puertas y ha sido posible. Senadora, usted habla de que falta comunicación tal vez con la ciudadanía, con los militantes, hace esta autocrítica. ¿Cómo se logra esta situación cuando, por ejemplo, hemos visto y comenzaba la entrevista preguntándole por estos cambios dentro de los lotes? Uno podría costar de entender que ahora, por ejemplo, tengan y estén apoyando la misma lista usted y Camilo Escalona. Perdón, se cortó. Camilo Escalona. Sí, bueno, mire,
Esta es una elección del Partido Socialista que se hace cada 2 años. Es un proceso democrático interno. Siempre hay apasionamientos, hay un poco estos desdibujamientos, si se quiere, o cruces que pueden ocurrir en las listas, que de repente una persona que era de un lugar se fue a otro, a otra tendencia y lote. Pero no hay que dramatizar. Esta es una elección. Al día siguiente de la elección vamos a estar todos juntos en una mesa integrada y eso es lo que queremos. Una gran mayoría, donde obviamente incluye a las minorías, pero una gran mayoría que le dé la coherencia, la gobernabilidad necesaria para que el partido pueda proyectarse en nuestros tremendos desafíos. Viene la elección municipal, los gobernadores regionales y esperamos obviamente tener un programa que le atraiga a la ciudadanía para la próxima elección presidencial. Senadora, usted ha dicho que las diferencias con la lista donde está su sobrina, de hecho, no tiene mayores contrastes. ¿Por qué entonces votar por una o votar por otra? No, me preguntaron si había grandes diferencias significativas. Yo no creo que haya grandes diferencias significativas. Lo que sí creo que en esa lista confluyeron, que es legítimo, por cierto, pero las personas más críticas a la actual dirección. Y la diferencia, o sea, es una cierta unidad un poco circunstancial. En el caso nuestro es una trayectoria que ha acompañado estos 2 años la dirección de Álvaro Elizalde y la cual yo le decía, es cierto, yo soy autocrítica en el sentido de decir, podemos y debemos tener más contacto con nuestros militantes y con la ciudadanía, pero también sabemos reconocer los logros que ha tenido esta dirección. Lo que ya dije, el resultado parlamentario, partido que quedó más de pie después de nuestra derrota, un partido que ha tratado de articular el mayor diálogo posible con todas las fuerzas de la oposición, partido que ha tenido el mayor número de militantes que ingresan ahora. ¿Qué va a ser relevante un partido cuando incluso tenemos el mayor número de militantes que están ingresando ahora? Un partido que, después de los refichajes que todos los partidos fuimos sometidos, es el partido que tiene el mayor número de militantes. Entonces, realmente no se entiende. Lo que sí queda claro que vamos a tener al día siguiente de la elección una dirección integrada que tiene que abordar los desafíos que no son pocos. Y es cierto, falta más comunicación con nuestros militantes de base. Es difícil a veces llegar a algunos comunales alejados. Tendremos que hacer un esfuerzo, mejorar los medios, buscar creativamente cómo llegar a esos militantes, por cierto, y nuestros ciudadanos, que no son militantes, que ven con mucho escepticismo, que son críticos de la política, de los partidos, de los parlamentarios y de todas las instituciones que hoy día están siendo cuestionadas en nuestro país. La quiero llevar a la contingencia de estos últimos días. A ver, el día de hoy la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar de la reforma de pensiones. Puntualmente la quiero llevar a que nuevamente uno puede ver a una oposición absoluta y totalmente dividida, tal como ocurrió en la reforma tributaria. ¿Usted lo ve así? Es cierto. Aparece una posición dividida. Es cierto que no hubo una sola posición unánime, lo que es una lástima, porque hubiera sido muy deseable de que uno pudiera decir algo tan fundamental, tan importante para nuestro país, para nuestros ciudadanos, como es ni más ni menos que hablar de lo que van a ser las futuras pensiones y esta reforma, lo que puede implicar y lo que no estamos de acuerdo, que esta reforma en definitiva va a ayudar a las personas en 30 o 40 años más, no ahora, no en forma inmediata, y termina entregándole más dinero a la AFP, que han demostrado que es un excelente negocio con una tremenda rentabilidad, pero no para quien todos los meses tiene que poner su platita, y obviamente el mercado laboral significa bajos ingresos, bajos sueldos y muchas veces inestabilidad, y esa es la razón concreta, aparte que vimos más, porque usted ve las pensiones. 79% tiene menos de una pensión, sí, de un sueldo mínimo. Puntualmente hoy día el gobierno presenta esta opción de que este 4% adicional de cotización se pueda o se va a dirigir a una entidad estatal y así logra dividir directamente la oposición. ¿Cómo lo ve usted? ¿Está de acuerdo con este punto que propone el gobierno? Mire, a mí me gustaba mucho más la reforma que había propuesto la presidenta Bachelet, que fue rechazada. La propuesta de la presidenta Bachelet, para empezar, era 5% que pusiera a los empresarios. Este país nunca han puesto a los empresarios, ya era hora que nos pusiéramos al día en esto, pero de ese 5% lo importante era que 3% iba a la cuenta individual, pero 2% tenía el componente solidario. Por lo tanto, jóvenes hacia los más viejos, hombres hacia mujeres, que son los más perjudicados con el actual sistema de AFP. Y además, ese 5% sería administrado por un consejo de personas muy idóneas y autónomos. Yo creo que eso era mucho más importante que lo que estamos viendo hoy día, porque lo que estamos viendo hoy día son promesas que no se van a cumplir. La gente no va a recibir sino hasta dentro de 30 o 40 años más un alza a sus pensiones. Sí es cierto que eleva en un 10% la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, que fueron además iniciativas de la presidenta Bachelet.
Y nosotros por eso dijimos, dividamos el proyecto. Le aprobamos inmediatamente esa primera parte, pero el gobierno obviamente no ha querido. Y se aferra a esto que está diciendo de la clase media, porque le encanta hablar de la clase media, pero yo quiero decir con sinceridad que si usted va a tener que esperar 30, 40 años más, yo no veo que sea el gran apoyo. Y sí hubiésemos querido que se separara para que inmediatamente pudiésemos elevar ese 10% a las pensiones básicas solidarias y al aporte solidario. Senadora, la quiero llevar a otro tema ahora. Dígame. Fallido nombramiento o nominación de Dobra Lucic para la Cámara, para la Corte Suprema, en el cual finalmente queda fuera. El gobierno debe presentar otro candidato. ¿Pero considera usted que debería ser una mujer quien presida la Corte más alta de nuestro país? Mire, ojalá hayan más mujeres, por supuesto, en la Corte Suprema, otra de las largas luchas que hemos dado las mujeres. Yo recordaba que he sido hasta ahora la única mujer presidenta del Senado. Sí, y ha recordado que su partido es feminista y así se declara también. Exacto, con un partido feminista y con los tiempos de hoy. Pero lo que pasó con la jueza es más que lamentable, porque lo primero que quiero decir, ella es una jueza que lleva 44 años y obviamente tuvo un comportamiento incuestionable, más bien notable en el tema de los derechos humanos en plena dictadura. Probablemente haya sido la única persona que se atrevió a enjuiciar como ella lo hizo, situaciones muy graves. Lamentablemente salieron a la luz una cantidad de antecedentes que son cuestionables, que probablemente es el sistema, no solo es ella, sino que es el sistema, como lo dijo la presidenta de la Asociación de Magistrados. Pero este sistema es oscuro, no es transparente, ni es regulado, ni prohíbe. Y eso permite que existan estos operadores que circulan en los tribunales y con algunos parlamentarios o con quienes sean, y no nos parece que es lo idóneo. Yo creo que a partir de ahora tenemos que hacer una inflexión, tendremos que regular, pero cuidadosamente, si existe una candidatura y quiere hablar con algún parlamentario, tiene que ser institucional en el Senado, públicamente, por ley del obvio, transparencia, pero no pueden existir estos pasilleos y lamentablemente, en la explicación que ella dio, no fue suficiente para justificar el por qué apoyaba a un operador ligado más bien a la UDI, que tuvo antecedentes penales, que no nos parece que sea una persona idónea en absoluto, más bien muy cuestionable, y eso generó un marco que se hizo imposible para nosotros simplemente ignorar estos hechos. Ahora, aquí hay una falla, porque realmente hay que reconocer, básicamente fueron los medios de comunicación que lograron ir sacando antecedentes. Lo increíble de esto es que ni la Corte Suprema haya tenido esa capacidad, ni el propio Ministerio de Justicia, ni tampoco el Senado, en el sentido de haber profundizado en sus preguntas, dudas, requerimientos, para haber tenido un cuadro más claro. Pero yo sostengo que es doloroso lo que ha pasado, de alguna manera es casi víctima de esta situación, pero aquí hay que cambiar este sistema. Me parece bien que participen los tres poderes, pero no en la forma que se hace hoy día, que no es transparente, que no es institucional, que no está regulada. Yo creo que eso nos hace mucho daño, porque nosotros necesitamos que lleguen las personas, por supuesto, más, con el mayor apoyo, legitimidad y transparencia, ni más ni menos que a la Corte Suprema, que es la máxima instancia del Poder Judicial. Senadora, ¿sí o no? Repeto. ¿Es su candidato? Miren, no le puedo decir nada, porque estas son decisiones además que vamos a tomar en conjunto con la bancada. Recién están saliendo nombres. Ok. Bueno, senadora, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias a ustedes, sí. Que esté muy bien.